Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario y este video era un tema del que les quería hablar hace mucho tiempo. Esto es lo que yo llamo una hipótesis de clase sobre la nueva izquierda. ¿De qué trata? Bueno, es que el mundo en algún momento dejó de estar dividido entre quienes creían que la propiedad privada debía ser expropiada, robada, para construir un nuevo sistema, un nuevo hombre, una nueva sociedad, y quienes creían que no, que robar está mal y que por lo tanto cualquier nueva sociedad que se formara debía pasar por el respeto a los derechos de propiedad. Bien, eso era el conflicto, hasta que de pronto el conflicto político y económico cambia matiz. Podríamos decir que hay algo que intriga a la vieja izquierda, a los comunistas de siempre. Les molesta de los cabros de ahora que, por ejemplo, dicen, no sé, por renta básica. No sé si alguien sabe lo que es la renta básica, esto que te pagan, aunque no hagáis nada, le pagan a todos un mínimo. Y cada quien ve si trabaja o no trabaja por encima de eso. Eso es renta básica. Eso a los movimientos obreros antiguos les habría causado una indignación tremenda. Es decir, ¿cómo puede ser que alguien se vaya a ganar un montón de plata sin trabajar? Eran orgullosos del trabajo. De hecho, su problema con la burguesía era precisamente que a sus ojos o desde su punto de vista vivían sin trabajar. Porque no consideraban o no concebían el trabajo del empresario como trabajo. Hoy en día ya a partir de los distintos análisis que se hicieron de por qué falló la Unión Soviética y de las predicciones que se habían hecho de que iba a fallar, entendemos la función empresarial como una parte importante del trabajo humano que realiza una sociedad para funcionar. Incluso aquellos que fracasan, porque esos que fracasan también, ¿no es cierto?, nos están diciendo para dónde no ir, es decir, nos dan señales importantes a todo el resto de la sociedad. Entonces, ¿qué pasó? En un momento en el que la izquierda ya no vende el trabajo, el orgullo del trabajo, el orgullo del obrero, y comienza a vender el no trabajar como ideal. Aunque habían habido ya algunos teóricos, Emma Goldman, ¿no es cierto?, habla de por qué la gente trabaja, cómo puede ser así. Pero en general, ¿no es cierto?, la propaganda y el discurso de la extrema izquierda siempre había sido relativo al trabajo. Y de pronto esto se detiene y se cambia. Por lo tanto, quiero expresarles cuándo me empezó a hacer como un clic. La cosa fue cuando estudié un poco la historia de lo que es el rock and roll, ¿no es cierto? Ustedes saben que a mí me gusta el rock and roll y estudié la historia del rock and roll y de cómo surge la explosión cultural adolescente occidental a mediados de los años 50, a principios de los años 50, y tiene que ver con un fenómeno económico. Este fenómeno tiene que ver con que en un momento dado el capitalismo alcanza una etapa en la que casi prácticamente toda la población en los Estados Unidos tenía televisor, refrigerador, máquina para lavar la ropa, automóvil, casa. Por lo tanto, había un nivel de excedente y de capital altísimo. Las mujeres dejaron de necesitar ir a las fábricas para que haya plata suficiente porque las mujeres habían trabajado toda la revolución industrial. Eso de que a las mujeres se les prohibía trabajar es un mito feminista. Las mujeres habían trabajado toda la revolución industrial no porque quisieran, no porque fueran libres ni empoderadas, sino porque había que mantener la casa y con el puro sueldo del hombre no alcanzaba. Los niños también trabajaban desde edades tempranas, aunque no tan tempranas que en la era preindustrial, ¿no es cierto?, cuando existía la agricultura de la época feudal y medieval. Lo que había eran niños que trabajaban, apenas empezaban a aprender a caminar, ya estaban ayudando a sus padres en el campo. La revolución industrial igual, hay gente que los niños igual iban a trabajar, tal vez no tan pequeños, pero trabajaban desde niños. ¿Qué pasa en los años 50? Los hombres comienzan a ganar tanto dinero que pueden decirle a su mujer, quédese en la casa, mi amor, quédese con los niños. Los niños ya no tenían que trabajar porque el marido le alcanzaba para mantener a la familia completa, y los niños entonces podían ir al colegio, tener mesadas, salir el fin de semana, juntarse, comprarse guitarras eléctricas, practicar y sacar lo que sucedió con el rock and roll. Bien, ese es el origen del rock and roll, pero también es el origen de una cosa muy importante y una nueva clase social en el capitalismo ahí. Una nueva clase social que es tal vez la más privilegiada de la historia humana, el adolescente. El adolescente de clase media
es tal vez la clase social más privilegiada de la historia humana. No tiene que trabajar, no tiene responsabilidades, no tiene necesidades de ningún tipo, recibe dinero por no hacer nada, simplemente por existir, y con ese desarrolla un montón de cosas que afectan profundamente la cultura del mundo entero. Pues vinieron los hippies, los Beatles, el punk, y todo eso es parte del mismo fenómeno. Surge el adolescente, y el adolescente es una clase social. Es una clase social que es la única que no está relacionada en absolutamente nada con los medios de producción. Bien, en mayo del 68, esta es una hipótesis de clase, no una hipótesis filosófica, por lo tanto no voy a tocar el posmodernismo ni la escuela de Frankfurt. Voy a hablar de lo que pasa a nivel de clase, de las condiciones materiales de los adolescentes en Occidente. En mayo del 68 dicen obreros y estudiantes unidos. ¿Por qué los estudiantes estaban a la izquierda y cuáles eran sus reclamos? No tenían nada que ver con los reclamos históricos de la izquierda. Si nos fijamos, los reclamos de los estudiantes tenían que ver con una prolongación de la adolescencia. Y ese es el reclamo de la nueva izquierda hasta el día de hoy. Una prolongación de la infancia y de la adolescencia en el sentido de no adquirir responsabilidades, ojalá nunca, transferir esas responsabilidades al gobierno, al Estado, seguir expropiando a sus padres y a sus abuelos de mesada a través de los impuestos que el Estado les cobraría a sus padres que trabajan, a sus abuelos que trabajan, a sus tíos que trabajan, y de esa forma, ¿no es cierto?, sostener un estilo de vida fácil sin trabajar. Entonces, nos vemos con que ya en los años 50 surge, ¿no es cierto?, la clase adolescente, y esta comienza a esparcirse por el mundo. Recién en los 90 llegaría a Latinoamérica y generaría el fenómeno cultural adolescente propio de nuestra cultura, que sería el reggaetón. Entonces, hay un problema aquí, hay un problema grave, y este problema grave es que en los años 80 el feminismo le dijo a las mujeres que habían hace 30 años dejado de trabajar porque ya no era necesario, es decir, que podían trabajar si querían y en realidad no lo deseaban porque había plata suficiente para no tener que hacerlo, que tenían que volver a trabajar. Hay teorías conspirativas no muy alocadas, pero de las que yo tampoco me caso por completo, de que fueron los Rockefeller los que impulsaron esta movida ochentera, este feminismo ochentero que decía que la mujer que no trabajaba poco menos que era una esclava del marido, lo cual es todo al revés, ¿no es cierto? El marido que trabaja básicamente es un poco esclavo de su mujer, aunque lo hace por amor. Pero lo que se buscaba era, según esta teoría, que no es nada descabellada, yo no me caso con ella, pero no es nada descabellada, era que las mujeres, al entrar al mundo del trabajo, aumentaran la oferta laboral y por lo tanto hicieran que los precios bajen, que es decir, que los salarios de hombres y mujeres bajen. Ese era el plan, básicamente, según cuenta esta teoría conspirativa, que yo no encuentro nada de loca, en verdad, el hecho de que grandes empresarios financiaron el feminismo de los 80 y de finales de los 70, es cierto. Ahora bien, surge esta disminución en los salarios, las mujeres algunas mujeres salen a trabajar porque quieren sentirse empoderadas, con eso disminuyen todos los salarios de los hombres por un aumento en la oferta de trabajo, lo que obliga a las esposas de muchos hombres que no ganaban suficiente a también salir a trabajar, ¿no es cierto? Esto genera dos cosas. Culturalmente se endiosa a la madre soltera. Antes, en los años 50, las madres solteras comienzan a disminuir drásticamente. Drásticamente. ¿Bien? Porque si los hombres ganaban lo suficiente para mantener adecuadamente a la familia, buscar un hombre y tener hijos con él era lo óptimo. Estoy haciendo un análisis 100% económico. Entonces, a nivel de superestructural, lo que se hizo fue reincentivar la madre soltera, que había dejado de desaparecer, incluso en Chile, porque Chile tiene, a nivel de tendencias muy parecidas al mundo anglosajón en términos de familia, aunque sus números sean distintos, si vemos las líneas son bastante parecidas. Vuelven a aparecer entonces las madres solteras en masa como habían existido siempre, que habían empezado a desaparecer y casi desaparecen en los 50 y 60. Este fenómeno hace dos cosas. Uno, hijos que se crían con madres solas y figuras paternas esporádicas que normalmente son el tipo de hombre que prefiere a las madres solteras, por norma general, ojo, no todos, por supuesto, por norma general no es el mejor de los partidos, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es una figura paterna muy apropiada, que además es esporádica porque va y viene, porque la mamá se cambia de pareja, ¿no es cierto? Porque suelen ser unos patanes que además las tratan muy mal o son infieles, entonces va cambiando de pareja. Y lo otro es que estos niños se crían en la guardería, es decir, tienen
tienen un poco afecto directo por parte de la figura materna y tienen una figura paterna que es esporádica, intermitente y poco confiable. Entonces hay un problema súper estructural ahí, donde tenemos personas que se crían en ese entorno, en ese ambiente, y al mismo tiempo tienen, ¿no es cierto?, pertenecen a esta nueva clase social de la que hablábamos, que es esta clase adolescente, es decir, personas que no tienen ninguna relación con la producción, pero tienen una relación directa y profunda con el consumo. Es decir, tienen mesada normalmente, tienen algo de efectivo en el bolsillo sin necesidad de que hayan trabajado nunca. Comienza, bueno, la experimentación con drogas, a lo que no le veo nada de malo, de hecho podría haber sido algo muy positivo, si es que no se hubieran prohibido, lo cual generó que se crearan un montón de drogas nefastas, pero en el fondo se gesta un nuevo tipo de ser humano. No digamos que cambia a nivel metafísico, pero sí hay un cambio de clase, hay un cambio cultural, y ese se manifiesta en un tipo de persona que vemos constantemente por ahí, y que es esa persona que decide que quiere vivir para siempre como un adolescente, ¿no es cierto? Porque en el fondo, si tú eres la clase más privilegiada de la historia humana, es decir, el adolescente occidental de clase media, la clase más privilegiada de la historia humana, no quieres dejar de ser esa clase privilegiada. Y entonces, por lo tanto, vas a tratar de configurarte políticamente de tal manera de que ese privilegio tú no lo pierdas. El problema es que esa clase social está anclada a un rango etario, es decir, llega a una edad en la que sales de esa clase por fuerza, porque ya no eres adolescente. Y entonces se configura una lucha política que no va en torno a los criterios de justicia respecto de los medios de producción, como había sido la lucha entre capitalistas y socialistas o comunistas, sino una lucha entre los que asumen sus responsabilidades y esos que no quieren asumirlas. Esta es mi hipótesis respecto de la configuración de clase de la nueva izquierda. Espero sus críticas y que me hagan mierda con sus argumentos, o si no, que me feliciten, o lo debato con cualquiera, donde quiera, cuando sea. Esto fue Capitalismo Revolucionario, hipótesis de clase de la nueva izquierda. Buenas noches. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.